Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video colaborativo. Hoy vamos a sacar a la probabilidad de las aulas y la vamos a llevar a nuestra casa, a nuestra escuela y a nuestra rutina. A lo largo de esta presentación, nuestro equipo va a resolver detalladamente 4 ejercicios prácticos basados en nuestro entorno diario. Nuestro objetivo es demostrar con cálculos reales cómo los conceptos de nuestra investigación temática están presentes en las decisiones y accidentes más comunes de nuestro día a día. Acompáñenos a ver el primer ejemplo, dado por su servidora Jimena Y. Cruz. Comenzamos. Imaginemos que vamos a tejer y tenemos una canasta con 10 bolas de estambre en total, 5 rojas, 3 azules y 2 amarillas. Como todas tienen el mismo tamaño, si meto la mano sin ver, cualquier bola tiene la probabilidad de salir. Aquí tenemos como inventario inicial, como ya les decía, a manera de repaso, 5 bolas rojas, 3 azules, 2 amarillas, lo cual nos da un total de 10 bolas de estambre. En esta primera pregunta se nos plantea cuál es la probabilidad de sacar una bola roja al primer intento. Bueno, para saber la probabilidad de sacar una bola roja a la primera, usamos la fórmula que se encuentra en nuestra diapositiva, que es la fórmula de probabilidad clásica. Simplemente dividimos nuestros casos a favor, en este caso las 5 bolas rojas, entre el total de casos posibles, las 10 bolas. Esto nos da 0.5, lo que equivale a un 50% de probabilidad de que salga roja. Ahora introducimos a la probabilidad condicional con un pequeño accidente. Supongamos que se deja la canasta sola. Llega un gato, saca una bola azul y se la lleva. Esto cambia todo nuestro espacio muestral, porque ahora hay una bola menos en total y un azul menos. En este caso nos deja con un nuevo inventario. Siguen las mismas 5 bolas rojas. Ahora en este caso hay 2 azules, porque pues, el gato se llevó una. Y siguen las 2 amarillas. El nuevo total son 9 bolas. Ahora se nos pregunta, dado que falta una bola azul, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Bueno, para esto, dado que ya ocurrió un primer evento que no se repuso, en este caso el gato llevándose la bola, calculamos la probabilidad condicional. Mis casos a favor para el color rojo siguen siendo 5, pero mis casos totales bajaron a 9. Al dividir 5 entre 9, nuestra probabilidad sube un 55.6%, lo cual sería la probabilidad total ahora de este nuevo evento de que salga una bola roja. En conclusión, vemos claramente cómo la alteración de nuestro total de objetos hace que el segundo evento dependa completamente de lo que pasó en el primero. Pasar de un 50% a un 55.6% demuestra cómo la probabilidad condicional se ajusta a la realidad. Y bueno, ya para cerrar mi participación, quiero justificar cómo este escenario cubre los puntos del temario. En primer caso, aplicamos el tema 3.1, el concepto clásico, en nuestro primer cálculo al dividir nuestros casos a favor entre nuestros casos totales. En segundo, nuestro escenario representa perfectamente el tema 3.3, un espacio finito equiparable. Finito porque teníamos exactamente 10 estambres y equiparable porque al meter la mano sin ver, todas las bolas tenían exactamente la misma oportunidad de salir. Finalmente, el tema 3.4 de probabilidad condicional e independencia. Se muestra cómo la acción del gato, al llevarse una bola y no regresarla, creó un evento dependiente sin reemplazo. Esto condicionó mi segundo intento, obligándonos a reducir el espacio muestral de 10 a 9 elementos para encontrar la nueva probabilidad. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y los dejo con mis compañeros. Y muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vengo a presentar 2 ejercicios de 2 temas que han sido abordados en nuestra investigación temática de la unidad 3. Yo soy Ian Ismael López Suárez y sin más, empiezo. El ejercicio 1 está basado en una situación previa de un examen de certificación del SolidWorks y eh, una materia actual que es para la que es este video. El planteamiento del tecnológico
analizó que el rendimiento de los estudiantes de la ingeniería industrial en dos pruebas importantes a final de semestre, y se determinó que la probabilidad de que un estudiante eh, apruebe el examen de certificación CSWA de SolidWorks es del 0.70 o 70%, y la probabilidad de que apruebe la materia de probabilidad y estadística es del 0.55%. Además, la probabilidad de que un estudiante apruebe ambas pruebas es del 40%, por lo cual nos preguntamos cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar apruebe al menos una de estas dos. Y bueno, vamos a definir nuestras variables o eventos que a la probabilidad de haber aprobado el examen de SolidWorks le vamos a llamar A, y la probabilidad de haber aprobado probabilidad de estadística se llamará B. Y la probabilidad conjunta de ambas es del 40, y utilizaremos el teorema de la regla de de la adición basado en el tercer axioma de posibilidad para encontrar la unión de A y B. Tenemos nuestra fórmula. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Sustituimos los valores y nos da que es 0.70 más 0.55 menos 0.40, lo que nos da como resultado, al simplificar todo, 0.85, lo cual nos dice que existe un 85% de probabilidad de que un estudiante de ingeniería industrial apruebe al menos uno de los dos exámenes evaluados. Y con esto pasamos al ejercicio 2, que pues dice que durante una práctica de básquetbol, al querer mejorar la mecánica de tiro, la mecánica de tiro es cómo tiras el balón, desde tres zonas diferentes. La línea de 3 puntos, a la cual llamaremos zona A, está al menos a 6.25 metros de distancia del aro. Media distancia, que es de menos de 6.25 a 1 metro. Y la zona C, que son bandejas o coladas, que puede ser muy cerca del aro, y por lo regular de 1 metro a menos de 1 metro. Y continuamos con el problema y dice que el 30% de los tiros se hacen desde la zona A, el 45% desde la zona B y el 25% desde la zona C. Y la efectividad para haber encestado de A es del 40%, para B es del 60% y para C es del 85%. Si un compañero graba el momento exacto en el que el balón entra en la canasta, un tiro encestado, pero no grabó desde dónde tiraste, ¿cuál es la probabilidad de que ese tiro haya sido lanzado desde la línea de 3 puntos? Para esto vamos a utilizar el teorema de Bayes y definimos nuestras probabilidades: A, tiro de 3 puntos; B, de media distancia; y C, una bandeja o colada. Y adicional ponemos la E, la de encestar el tiro. Y los datos nos quedan así: la probabilidad de que se haya lanzado de A es de 30%, de B es del 45% y de C es del 25%. Eso no quiere decir que de cada 100 tiros, 30 fueron de 3 puntos, 45 de media distancia y 25 de una colada o tiro abajo del aro. Y los datos de probabilidad de condiciones de encestar dada la zona. Ya nos habían dicho que de haber encestado en A o de 3 puntos es de 40%, de la probabilidad de haber encestado en media distancia
es del 60% y la probabilidad de haber encestado en C es del 85%. Lo cual tenemos nuestra fórmula, la probabilidad de haber encestado un tiro de 3 y nos dice que es la probabilidad de haber tirado de 3 por la probabilidad de haber encestado en el tiro de 3 entre la probabilidad de tirar de 3 por haberlo encestado más la probabilidad de tirar de media distancia por haber encestado de media distancia más la probabilidad de una colada por haber encestado dicha colada. Por lo cual hacemos los cálculos y sustituimos primero el denominador, porque es lo más trabajoso en este caso, y ponemos que el punto 30, que son los tiros realizados, por el punto 40, que son los tiros encestados, o la probabilidad de enceste, que nos da como resultado punto 12, más el punto 45 por el punto 60. Otra vez, el punto 45 representa los tiros hechos y el punto 60 la probabilidad de haber encestado ese tiro, lo cual nos da como resultado punto 27. Y por último, las coladas, que en la probabilidad de haber hecho una colada es punto 25 por el punto 85 de haberla metido. Lo cual nos da esta sumatoria de aquí abajo, que sería la probabilidad de haber encestado. Y la probabilidad de haber encestado nos dice que es de 6025. Y ahora vamos a sustituir el numerador. Si se dan cuenta, esta parte del numerador es esta parte del denominador, o sea, es el primer producto. Y si se dan cuenta, por álgebra no se puede simplificar, ya que esta parte está sumando al menos con una otra cosa. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado, que es punto 12, que es otra vez la probabilidad de haber tirado de 3 y la probabilidad de haber encestado ese tiro de 3, y que es 30 por punto 40, lo cual nos da como resultado punto 12. Por lo que al final la fórmula nos quedaría punto 12 entre punto 6025, lo que nos da como resultado punto 1991, lo cual dice que hay un 19.91% de que el tiro efectuado, grabado, haya sido desde la línea de 3 puntos. Si me preguntan a mí, como jugador de básquetbol, eso tiene sentido, ya que entre más lejano el tiro, es más difícil encestarlo. Y nos preguntaremos cómo para qué sirve todo esto. Y aquí tengo la justificación de esto mismo. El teorema de los axiomas y los teoremas, en este caso fue la regla de adición. El fundamento de los axiomas son las reglas del juego, son lo que sostiene toda la teoría de la probabilidad. En este caso lo usamos el de la adición para analizar eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, como aprobar dos materias. Nos enseña a calcular la probabilidad de que ocurra al menos un evento, asegurándonos de no contar con datos duplicados. En este caso era o aprobar una o aprobar otra o al menos una. Y bueno, en el caso 2 de la teorema de Bayes, es el siguiente. Es una, pues bueno, de aquí nos dice que va un paso más allá de la probabilidad de condicional básica. En el ejercicio 2 nos permite viajar hacia atrás de manera lógica si ya conocemos un resultado final. En este caso, el resultado final es de que se encestó el tiro. Bayes nos ayuda a deducir la probabilidad de la causa original. En este caso sería de qué zona se lanzó el tiro que fue grabado.
En ingeniería esto es vital para diagnosticar el origen de una falla cuando solo vemos el defecto final. Y bueno, sin más por el momento, los dejaré con mi siguiente compañero. Muchas Soy gracias. Eric Leonardo del grupo I2A de la carrera de Ingeniería Industrial y yo les voy a mostrar el siguiente ejercicio. Para este problema utilizaremos el ejemplo de un estudiante foráneo que registra su comportamiento durante los siguientes 100 días del semestre para analizar cómo influye dónde come en su presupuesto diario. Para eso utilizaremos dos variables, variable X y variable Y, que X representará el lugar donde come mientras que Y el presupuesto. A X se le asignará el valor de 1 cada vez que coma dentro de casa o comida casera, y se le asignará el valor de 0 si come fuera o comida rápida. Mientras tanto, la variable Y que representa su presupuesto se le asignará el valor de 1 si termina dentro del presupuesto, si al final del día el estudiante termina dentro de su presupuesto, o si no, 0 si termina fuera de este. ¿Ok? Para mayor facilidad realizamos una tabla de distribución conjunta en la cual contamos los días en los cuales X valió 1 y estuvo dentro de su presupuesto y los días que X valió 1 pero estuvo fuera de su presupuesto. Del mismo modo con Y cuando vale 0 que come comida rápida, cuando quedó dentro de su presupuesto a pesar de comer comida rápida o quedó fuera de su presupuesto cuando comió comida rápida. De esta forma sacamos también los totales marginales de X y de Y. Al final nos da 100 su sumatoria, ya que son los 100 días que este foráneo registró su comportamiento. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante elija comer en la cocina económica? Pues para esto simplemente utilizamos la fórmula de probabilidad de casos favorables entre frecuencia relativa. En ese caso, los casos favorables serían todos los días que el estudiante comió dentro de casa, que si nos damos cuenta pueden ser los días que quedó dentro de su presupuesto o quedó fuera de su presupuesto, pero X valía 1 y esto nos da 60. Estos serían nuestros casos favorables. Y la frecuencia relativa serían los días que se registró. En este caso acordamos que serían 100 días. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante coma comida rápida o él termine fuera del presupuesto? Para esto utilizaremos el teorema de la adición, que sería la probabilidad de A unión de B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección de B. En este caso, calculamos cada uno de estos o simplemente regresamos a nuestra tabla en la cual ya tiene los totales marginales y simplemente los dividimos sobre 100. Si se dan cuenta, aquí nos pide probabilidad cuando X vale 0, o sea, coma comida rápida. Si nos regresamos a la tabla, vemos que su total marginal es 40 y habíamos quedado que la frecuencia relativa serían los 100 días. 40 entre 100 nos daría 0.4. Del mismo modo, con la probabilidad cuando se queda fuera de su presupuesto, que nos daría 30 sobre 100, quedando 0.30. Y si nos vamos a nuestros valores marginales de Y, cuando se queda fuera de su presupuesto, vemos aquí el 30. Ok, ahora calculamos la probabilidad de el estudiante que come comida rápida, intersección, queda fuera de su presupuesto. Esto nos queda con un valor de 0.20. Hay forma de verlo en la tabla, ya que si buscamos en qué momento convergen x igual a 0 y y igual a 0, nos queda que es 20. Significa que 20 días el estudiante comió comida rápida y se quedó fuera de su presupuesto. Por esa razón sería intersección de estas dos variables. Del mismo modo, nos queda 20 sobre 100, dándonos un valor de 0.20. Con todos estos valores ya podemos realizar nuestra fórmula, quedándonos de esta manera. 0.40 más 0.30 menos 0.20, dándonos un valor de 0.50. Esto nos dice que el 50% de los días el estudiante cae en alguna de esas dos situaciones, ya que recordemos que la unión significa que pueden pasar las dos cosas o solo una de esas dos cosas.
Tanto el estudiante pudo haberse quedado sin dinero y comer comida rápida, como el estudiante pudo solamente quedarse sin dinero o solamente comer comida rápida. Cualquiera de esas dos o las dos se cumpliría. Ahora vamos con la siguiente pregunta. De este modo, nos piden identificar la distribución marginal de lo que es el presupuesto, la probabilidad marginal. Ok, en este caso la distribución marginal se obtiene sumando la probabilidad de conjuntos a través de las filas o columnas. Esto quiere decir de que la probabilidad de Y valga 1 o la probabilidad de que el foráneo se haya quedado dentro de su presupuesto va a ser igual a la probabilidad cuando X valga 1, o sea, coma en casa, coma, se quede dentro de su presupuesto, más la probabilidad de que X valga 0 o haya comido fuera de casa, pero siga manteniéndose dentro de su presupuesto. Ahora, si nos vamos a nuestra tabla nuevamente, hay que buscar las intersecciones entre x1 y y1. Aquí nos damos cuenta que es 50. Y también nos pedía, si nos damos cuenta, la intersección de x igual a 0 y y igual a 1. ¿En qué parte estas se unen? Y si nos damos cuenta, sería aquí, dándonos un valor de 20, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro total marginal cuando y vale 1 o queda dentro de su presupuesto va a ser de 70. ¿Ok? Siguiendo la misma regla de las probabilidades de casos favorables entre frecuencia, sería lo mismo. 50 sobre 100, 0.5. 20 sobre 100, 0.2. Y si nos damos cuenta, aquí se respeta. Esta sumatoria nos da 70 o 0.7. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que el estudiante foráneo se quede sin presupuesto a pesar de haber comido comida en casa o comer comida chatarra. ¿Ok? De la misma manera que arriba, vamos a buscar en qué momentos X se topa con Y equivalente a 0 y cuando X, a pesar de ser 0, se topa con Y igual a 0. Ahora nos vamos a lo mismo aquí. En esta parte, estas dos se unen, simbolizando de que solamente hubo 10 días en los cuales se quedó fuera de su presupuesto, pero comió en casa. Y de la misma manera aquí, se unen simbolizando que se quedó fuera de su presupuesto a pesar de haber comido comida rápida. Y esto nos da un valor marginal de 30. Lo mismo que aplicando la fórmula de probabilidad, dividimos nuestros casos favorables entre el número de frecuencia relativa, en este caso 100 días. 10 entre 100 nos quedaría 0.1. 20 entre 100, 0.2. Regresando a nuestro problema, aquí vemos que se respeta y la suma nos da 0.30 o 30%, ¿no? Esto nos quiere decir que de todos los días que la persona comió comida rápida o de casa, se pudo quedar con tiene una probabilidad del 70% de quedarse dentro de su presupuesto. Pero la probabilidad de que de que se quede fuera de su presupuesto solamente es del 30%, sea que coma en casa o que coma fuera. Y concluyendo, tenemos este último problema, que sería, si sabemos que el estudiante comió comida rápida, ¿cuál es la probabilidad de que se haya salido del presupuesto? Aquí tenemos una condicionante. ¿Qué pasaría si los días que comió comida rápida sabemos cuál es la probabilidad de que se haya salido de su presupuesto? Eso es lo que vamos a calcular. Para esto ocuparemos esta fórmula de la probabilidad condicional, que nos daría la intersección de la comida rápida con su salida de su presupuesto. Si nos vamos a nuestra tabla, vemos que su intersección entre y igual a 0 y x igual a 0 es de 20, por lo cual nuestro valor de arriba sería de 0.20, ya que usando la fórmula de la probabilidad dividimos los casos favorables entre la frecuencia relativa. Ok,
Ahora, para la siguiente, el valor de nuestro denominador nos pide la probabilidad de que el estudiante se haya comido comida rápida. Para esto vamos a contar todos los días se haya quedado o salido fuera del presupuesto que comió comida rápida. Para esto vamos a sumar 20 más 20 dándonos 40. Nos daría el total marginal de x, que sería nuestro valor de 0.40, ya que la suma de esto, que nos daría 40, la dividiríamos en nuestra frecuencia relativa para sacar su probabilidad, que sería entre 100 y 40 sobre 100, nos daría 0.40. Haciendo esta división nos queda 0.50. Esto nos dice que hay un 50% de probabilidad de que el estudiante que coma comida rápida o el estudiante que esté comiendo comida rápida se quede fuera de su presupuesto. De esta manera concluiríamos con la explicación. Muchas gracias por la atención.